Hola compañeros, un cordial saludo. Mi nombre es León Salinas y en colaboración y ayuda a mis compañeras Liliana Manco y Zaira Quejada, quienes somos estudiantes del programa Trabajo Social del primer semestre de la Fundación Universitaria Uniclaretiana y desde el área de Fundamentos de Bienestar Social, hablaremos el día de hoy de la pobreza en Colombia, los elementos estructurales que han creado la pobreza en Colombia y los índices de medición de la pobreza en Colombia. En un segundo espacio hablaremos sobre el Estado Social de Derecho, cómo ha sido el Estado Social de Derecho en Colombia, cómo se ha creado, cuáles son los procesos históricos por los cuales ha atravesado el Estado Social de Derecho en nuestro país y en una tercera instancia hablaremos de las políticas sociales en Colombia, cuáles han sido las políticas sociales en Colombia, para finalmente hacer un breve análisis y conclusiones sobre el objeto de la pobreza en Colombia, los agentes causales y la estructuración de esta. Muy bien, como les contaba, en este primer bloque vamos a desarrollar el concepto de pobreza en Colombia, cómo ha sido percibida y entendida la pobreza en Colombia desde el ciudadano a través de unas ideas estructuradas y preconcebidas que se fundamentan básicamente en uno, el nivel de ingresos, que relaciona la capacidad que tiene un individuo o un hogar para acceder a los alimentos básicos o a la satisfacción de unas necesidades básicas para su bienestar. Este primer elemento, concepto de percepción de la pobreza en nuestro país, tiene solo un análisis que se relaciona y se reduce al nivel de ingreso. Entonces, en esta primera gráfica, imagen de apoyo que les voy a socializar, vamos a ver cómo se reduce y se minimiza este concepto personal de la pobreza en Colombia. Bien, en esta pequeña imagen podemos observar nuestro país, el mapa político de nuestro país y unos alimentos y el acceso y relacionarlos con una preparación que conlleva en ese primer análisis de lo que les planteaba ahora. La pobreza en Colombia está mediada o está entendida desde una perspectiva o un enfoque estructurado como la capacidad de ingresos de un individuo o de un hogar. Pero la pobreza en Colombia no se puede reducir su análisis a un único elemento estructural de tipo económico. La pobreza en Colombia es producto de una situación multidimensional. Quiere decir que no solamente el factor económico incide para la consolidación de este fenómeno. Hay que relacionar que es un fenómeno heterogéneo y multifacético. Es decir, que la pobreza en Colombia no es la misma en todas partes. A manera de ejemplo, podemos observar que en un municipio, en sus zonas urbanas, en su casco urbano, el nivel de pobreza o percepción de pobreza o la capacidad que tienen los individuos o los hogares es muy diferente a las zonas perimetrales o marginales. Podemos observar unos elementos importantes que nos permiten hacer una diferenciación estructurada del acceso o no al factor pobreza. Es decir, en las zonas urbanas podemos ver, unos poderes adquisitivos más elevados, en consonancia que están ligados de una forma a su capacidad económica, a sus niveles de extracto y posiblemente a unos factores de tipo académico y a la conformación de sus grupos familiares. A su vez podemos decir, a su vez podemos decir y entender que la pobreza no se puede relacionar única y exclusivamente a un factor de ingreso. Tenemos que entender que el origen de la pobreza y los causales de la pobreza son de muchas dimensiones. Podemos señalar, uno, el factor económico, que es un factor que influye en un determinado nivel para la consolidación o no de la pobreza. Dos, tenemos que decir que hay factores como el factor cultural, el factor académico y decir también, como hablamos ahorita, que la pobreza no tiene homogeneidad, es decir, que la forma en que se observa o en que se analiza la pobreza no se percibe o no se entiende o no se expresa mejormente de una forma heterogénea. Es decir, hay que aprender a leer la pobreza en relación a un contexto, a un fenómeno histórico desarrollado a través de unos elementos históricos y unos momentos puntuales de cada sociedad. Ahora seguimos con los elementos históricos que han desarrollado la pobreza en Colombia. Este escenario lo podemos abordar desde unas jerarquizaciones de tipo macro, los cuales son a nivel macroeconómico y a nivel macropolítico, y una jerarquización inferior o microjerarquización que la podemos abordar desde un sistema sociocultural y medioambiental. La parte macroeconómica
es importante resaltar que los elementos que más han relacionado, los elementos históricos que más se han relacionado con la consolidación de la pobreza en nuestro país parten desde lo económico, porque Colombia, a finales de década de los 80, desde la presidencia del Vigilio Barco, comenzó a implementar o a hacer los lineamientos para trabajar una política de apertura de mercados, es decir, el país se estaba preparando bajo un nuevo modelo para entrar a competir a nivel mundial a través de los procesos de industrialización. ¿Eso qué conllevó? Conllevaba a una posible reestructuración del Estado, ¿cierto? Donde ese modelo económico trató de generar unas reducciones mínimas al Estado, es decir, que el Estado perdiera representación y perdiera densidad dentro de su territorio. Esas políticas macroeconómicas de tipo modelo neoliberal han influenciado en unas características muy importantes que van a acentuar los procesos de consolidación del fenómeno de la pobreza en nuestro país. ¿De qué forma? A través del trabajo. Acá vemos un elemento importante que es muy diferenciador en el proceso macropolítico o en el modelo neoliberal, que es la tercerización del empleo, la pérdida de garantías, la disminución del nivel de ingresos de los trabajadores, que ha conllevado a que estos factores sean atenuantes para el tema que estamos abordando. Es decir, el modelo neoliberal que se inició con la presidencia de Vigilio Barco y que fue consolidado bajo la presidencia del señor presidente César Gaviria en la década de los 90, en la década de los años de los 90, cuando ya se firma el tratado de neoliberal para nuestro país. Entonces podemos ver cómo hay un tema político, desde un tema macroeconómico, se ha ido estructurando la pobreza en nuestro país. En el tema político podemos entender que, como lo planteamos ahora, la reducción del Estado va a haber una merma en la representación del territorio, no físico, sino político. También tenemos unos actores, unas consecuencias de tipo política por unas medidas implementadas desde el gobierno para hacer un desmejoramiento y desmantelamiento de la calidad de la población. ¿De qué tipo? Hablamos de políticas regresivas tributarias. Podemos entender que con la implementación de la política del IVA es una medida que ha sido regresiva, ya que es una medida que se implementó para gravar con impuestos a toda la población, indistintamente de la condición socioeconómica en la que estaba coyunturada el país para ese momento. Y podemos ver que todavía continúa. Otra política de tipo corte del Estado podemos ver que es una falta de una reforma agraria. Eso ha consolidado mucho la pobreza en las zonas rurales de nuestro país, ya que la gran cantidad de tierra está concentrada en un porcentaje muy bajo de propietarios de esta. Es decir, que la gran mayoría de nuestros productores son los que menos tienen tierra para producir, que no pueden producir excedentes a través de la transformación del agro. También se puede plantear desde una pérdida de derechos adquiridos como derechos ambientales, porque todas esas áreas están concentradas y están siendo subvaloradas. Son áreas agrícolas, forestales, pecuarias y de conservación que no están siendo utilizadas, que no le están dando no le están haciendo un aporte de calidad a nuestro país. El conflicto armado y la seguridad también ha minado mucho y ha sido un factor diferenciador para el asentamiento de la pobreza. Somos un país que llevaba aproximadamente 50 años en conflicto, dado que la gran particularidad es que parte de este conflicto fue el escenario en las zonas rurales de nuestro país. También podemos entender que el crecimiento demográfico, entendido desde unas macropolíticas estatales, pues, el no control del crecimiento demográfico ha mostrado una gran concentración y éxodo de familias de las zonas rurales a las zonas urbanas, incrementándose los niveles de población en zonas urbanas y en áreas metropolitanas, que tienen unas implicaciones de tipo económico, porque al concentrar tanta gente en los núcleos y en las áreas metropolitanas, el nivel de inserción laboral son bajísimos, dado que son gentes que vienen de las áreas rurales que tienen, un bajo nivel académico, de acceso a la educación, que no tienen formación, que no tienen experiencia en sectores especializados como la industria, la metalmecánica,
y por eso también conlleva mucho a marginar personas que van a estar marginadas en el mercado interno de las grandes ciudades. Otro elemento que podemos entender para analizar desde la macropolítica es la privatización de las empresas. No es por nadie un secreto que en la década de los 90 se dio una gran privatización de las mayores empresas del Estado. Acá pierde el Estado, pierde la sociedad, dado que entrega sus activos más grandes a empresas multinacionales, perdiendo la capacidad de generar ingresos que podrán ser invertidos y redistribuidos en políticas públicas para el saneamiento de las condiciones básicas de su sociedad. Ahora, en los temas microeconómicos podemos ver que en aspectos socioculturales y medioambientales hay unos elementos diferenciadores que pernotan y repercuten directamente en la pobreza. Los familias extensas de más de 4 o 5 integrantes, donde normalmente hay un alto grado de familias monoparental. Entonces, esto implica que a mayor cantidad de individuos tenga un hogar, la posibilidad de insertarse al mercado laboral y los ingresos que generen se van a redistribuir entre todas las personas, perdiendo capacidad de ingreso para bienes alimentarios y no alimentarios. Y finalmente podemos ver también que desde un análisis medioambiental, este se configura porque en las zonas costeras se presentan grandes índices de asentamientos humanos y son personas que son vulnerables a efectos de impactos ambientales. También vemos en la región andina, en las zonas altas de montaña, en las zonas de ladera, la gran concentración de empresas ganaderas que van a generar un gran deterioro de los recursos naturales que puede influir directamente en la condición de extrema pobreza. Ahora vamos a analizar los índices de medición de la pobreza, es decir, cómo el DANE, a través de unas metodologías de medición directa e indirecta, ha hecho un acercamiento a nivel de cifras para decirnos cómo es el nivel de pobreza en nuestro país. La situación monetaria de Colombia se mide por una línea de pobreza que se encuentra representada por línea de pobreza monetaria y una línea de pobreza extrema. Eso es un método de medición indirecta, ya que mide la capacidad de adquisición de un hogar. Entonces, cuando hablamos de la línea de pobreza monetaria, hacemos relación a la capacidad que tiene un hogar para adquirir bienes alimentarios y no alimentarios. Es decir, cuánta plata o dinero se invierte para adquirir esos bienes alimentarios y no alimentarios. Según el DANE, para el 2018, el 27% de la población de nuestro país se encontraba en la línea de pobreza monetaria. Es decir, que 13.029.793 personas se encuentran insertadas en la línea de pobreza monetaria, que corresponde a la capacidad de inversión de un valor aproximado de 257.433 pesos para satisfacer esas necesidades. Y la línea de pobreza extrema es la capacidad de adquirir alimentos. Vemos que acá ya tiene una connotación diferente. Ya acá desligan los bienes y servicios materiales. Acá solo hace énfasis en la capacidad de un individuo y un hogar para acceder a los alimentos. Según el DANE para el 2018, dice que la población es de alrededor, en términos porcentuales, de un 7.2. Esto traducido a número de habitantes nos habla que 3.474.611 personas en nuestro país se encuentran sobre la línea de pobreza extrema. Esto es unas cifras realmente desalentadoras. Son mediciones que ha acogido el DANE a través de estas dos metodologías para cuantificar, focalizar y tratar de entender la dinámica de la pobreza en nuestro país. Esas cifras son bien representativas y bien particularidades porque nos muestran unas connotaciones muy álgidas. Es decir, los grupos de edad en que está la población colombiana, estamos hablando que el 68.2% de la población colombiana que se encuentra en edad de 15 a 65 años se encuentra en edad laboral o productiva. La pregunta sería ¿cuánto de ese 68.2% de esa población que está en condiciones laborales realmente se encuentra ocupadas directamente? Eso lo podríamos plantear en términos de capacidad de ingreso. Ahora vamos a hablar de la pobreza multidimensional.
Ese es un índice que se mide, valga la redundancia, a través de una medición directa, a través de la encuesta nacional de hogares. Este índice plantea la medición o la satisfacción o privación que tiene un hogar para, para adquirir o no unas necesidades básicas vitales. Este índice se compone de 5 dimensiones que son: 1. Condiciones educativas. 2. Condiciones de la niñez y la juventud. 3. Salud y trabajo. 4. Hablamos ya de acceso a servicios públicos domiciliarios. Y 5. Hablamos de condiciones de la vivienda. Entonces, esas 5 dimensiones relacionadas con 15 variables nos van a indicar cuál es la pobreza multidimensional de nuestro país. Es decir, que en comparación a la línea de pobreza, este es un índice de medición que muestra mayores elementos para tener de análisis para la implementación de políticas públicas para la sociedad colombiana. Porque esta encuesta nos ha mostrado en los datos que arroja que la pobreza, como hablaba anteriormente, tiene una connotación heterogénea, es decir, que no se comporta de igual forma en todas las situaciones, en todas las regiones del país. No es lo mismo la pobreza en términos porcentuales de la región central andina a la pobreza en términos porcentuales de la región del sur de Nariño, de la región del sur del Cauca. ¿Por qué? Porque hay unos factores internos y unas causas diferentes a la generación de esa pobreza. Entonces esa encuesta es un poco más estructurada y más elaborada en sentido de que permite una mejor lectura del país y también plantea y nos da unos datos bien interesantes en cómo está la composición demográfica. La particularidad de los datos que nos muestra esta encuesta es que normalmente los mejores niveles las mediciones más donde ha venido reduciendo la pobreza multidimensional son en las regiones metropolitanas, de las grandes ciudades, en contraposición a lo que está sucediendo en la zona rural o en las cabeceras alejadas. Entonces vemos acá unos elementos de juicio para entender que la pobreza no la podemos necesariamente estar midiendo o objetivizándola a través de una medición de un ingreso. Y otro elemento de medición o metodología que tiene el DANE para la medición de la equidad es el coeficiente de Gini. ¿Qué es el coeficiente de Gini? El coeficiente de Gini es una medida que se proyecta desde 0 hasta 1, donde 0 representa una equidad soñada y entre más se acerca el coeficiente a 1, quiere decir que hay una inequidad en cuanto a la relación de distribución del ingreso o concentración de los ingresos. Colombia, desafortunadamente, en Latinoamérica es el país que conserva el mayor grado de concentración de ingresos o coeficiente de Gini para la región. Bien, en este último bloque abordaremos a Colombia como un Estado social de derecho y las políticas sociales en Colombia. Cuando hablamos de Colombia como un Estado social de derecho, hacemos alusión a la Colombia que se comienza a crear y a visualizar en el imaginario colectivo e individual de las personas a través de la firma de la Constitución Política del 91. Es decir, a través de la cual Colombia comienza a orientar sus principios rectores a través de promover el acceso a derechos colectivos, a la representación política, a la representación de las regiones y a la descentralización y autonomía de los entes territoriales. A su vez, hay una contradicción en este modelo de Estado social de derecho, ya que por esa misma época comienza a librarse el proceso neoliberal e implantación de un desarrollo económico a través de ese proceso, que promulga y promueve la antítesis a todos los deberes ganados en la Constitución Política de Colombia, porque el mercado neoliberal está enmarcado en un Estado mínimo, una reducción del Estado, una reducción de sus activos que ponderan en declive el acceso a esas garantías ganadas a través de la firma de la Constitución. Ahora, para el orden social, Colombia se adhirió en la firma constitucional, donde necesariamente de manera implícita se vuelve un Estado de derecho, generador de derechos de tipo colectivo, derechos de tipo individual, a la representación, a ser elegido, a la posibilidad de elegir.
donde abarca la representación política y se rompe, hay una disrupción de ese modelo tradicional político autoritario que estaba fundamentado en dos partidos políticos, que eran el Partido Liberal y el Partido Conservador, quienes históricamente han repartido el Estado. Ahora, el Estado social de Derecho también implica una responsabilidad, un control de vigilancia del Estado hacia las personas y de manera inversa. Es decir, cómo la ciudadanía puede hacer control y vigilancia al funcionamiento y a las políticas que implementa el Estado. Estas deben de estar programadas y esencialmente definidas con un principio rector de solidaridad, de equidad, de igualdad, para que se configure lo que de manera teórica y física se constate y se consagra en la Constitución. Ahora, las políticas sociales en Colombia, podemos hablar que son un conjunto de programas interdisciplinarios a través de los cuales la política pública requiere recursos fiscales para ejecutarlos. Como narramos ahorita, el Estado, una vez que se fue reduciendo ese Estado, fue perdiendo esa capacidad de generación de ingresos que posteriori iban a ser invertidos en las políticas públicas. No quiere decir que las políticas públicas no están funcionando, sino que se ha perdido poder adquisitivo para redistribuir e invertir en esas políticas públicas. Las políticas públicas en Colombia se basan en 5 principios soberanos, que son el acceso a la salud, a la alimentación, a la educación y a la vivienda. Principios universales que deben de estar protegidos y salvaguardados por la Constitución y por el actuar del Estado. La congruencia o no de las políticas públicas con el Estado social de derecho es una cosa que se puede analizar desde muchos puntos de vista. Si bien en Colombia han habido unas políticas públicas sociales, también hemos visto cómo de manera inversa se ha cercenado, se ha degradado y casi que se ha exterminado algunas políticas públicas, es decir, que han ido en contraposición de los derechos fundamentales de la sociedad. Podemos observar cómo el modelo de salud en nuestro país desligó toda esa responsabilidad del Estado, se la trasladó a entidades privadas. Entonces acá podemos ver que no hay consonancia entre garantizar el derecho a la salud cuando el mismo sistema de salud se fue privatizando. Igualmente podemos hablar así en forma de en relación a las reformas laborales. Colombia sufrió una venta de la gran mayoría de sus activos, en la cual hubo una cantidad de pérdidas de empleos, lo que fue en contra de la dignificación del trabajo y de la sociedad. Ahora, para finalizar en parte de análisis y conclusiones, podemos abordar que desde la pobreza es una situación que se genera por múltiples causas, ya que es multicausal. La pobreza también puede ser medida en términos económicos y finalmente también hay una medición en términos subjetivos o en relación a la satisfacción o no del acceso a bienes materiales alimentarios. Las políticas públicas en Colombia son un escenario que buscan reivindicar ciertos derechos. Entonces podemos entender que si bien Colombia como Estado social de derecho que se proclama a través de la Constitución del 91, ya nos ha faltado hacer un choque y que esas políticas públicas realmente impacten a la sociedad de manera igualitaria, que no sean focalizadas y que no se vuelvan como instrumentos públicos para la politización, que ha pasado mucho con las políticas públicas, que la evaluación de esas políticas públicas sean de largo alcance, que esas políticas públicas realmente modifiquen y transformen las sociedades, que realmente generen capacidades de cambio y que no meramente se queden en la evaluación de un logro. Entonces, finalmente, que ese es los análisis y conclusiones que podemos hacer desde la pobreza en Colombia. Muchas gracias.